Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Esta historia de estos chicos de familias cristianas que uno supone que tienen los mismos principios que sus padres, que habían tenido ambos varios hijos, bastantes hijos, y que por lo tanto, a veces creemos que están muy bien formados, y en realidad están muy bien formados por la cultura reinante, que suele tener tanta o más fuerza que la cultura familiar, que lo que los padres les inculcan. Al margen de que muchas veces los padres no llegan a todos los temas. Y entonces cuando llegamos al tema de los hijos, me encontré con algo que en realidad también podía suponer, y es que tenían una idea bastante controlada del tipo de familia que querían tener, en concreto de la cantidad de hijos que pensaban traer al mundo. Y no se me ocurrió mejor idea que sacarles la historia de una mujer que en el año 2007, época en la que todavía llegaba el diario al centro donde yo vivía y había tiempo para leer bastante, un día 25 de julio, ¿hoy qué día es? Estamos cerca del 25 de julio. El diario titulaba: fue en Mendoza y ya tenía 9 hijos. Solo se enteró en el parto de que venían cuatrillizos. Y había otro pequeño título que decía: no se había hecho controles médicos. Cuando a estos jóvenes yo les conté esta historia, realmente tuve un problema, porque no estaba muy en línea con lo que ellos venían diciéndome y naturalmente que yo me daba cuenta de eso y tuvimos que profundizar, tuvimos que tener varias conversaciones explicando las cosas. A mí se me ocurrió que esto podía ser un tema para meditación de hoy, en realidad porque hace tiempo que no me animaba a predicárselo a nadie más. Pero no solo por eso, sino porque entiendo que de alguna manera todas ustedes necesitan tener estas ideas claras para poder hablar con las madres de chicos que están en esta edad, pueden hablar con sus amigos o amigas con sus amigas que tengan esta edad, pueden hablar con las abuelas de chicas que tengan esta edad, y a todas hay que saber darles sin miedo cuál es el espíritu cristiano sobre la familia. Y hay que dárselos o hay que transmitírselos de manera tal que lo puedan comprender en un lenguaje y con unos argumentos y a la vez con una empatía que los capacite para efectivamente, aceptar que en realidad es el deseo de Dios que las cosas sean así. No sé si recordás otra historia, de Scott y Kimberly Hahn. Estos presbiteranos, seguramente te acordás muy bien, que se convirtieron, matrimonio presbiterano que se convirtieron al catolicismo y que escribieron su historia en ese libro que vale la pena leer y releer, que se llama Roma Dulce Hogar.
Ahí cuentan que uno de los primeros acercamientos, o mejor dicho, de batallas, entre comillas, porque todo su planteo en contra de las ideas católicas era muy intelectual y muy estudiado, muy profundo. Ellos eran ambos muy religiosos, ella porque provenía de una familia muy religiosa, su padre era pastor y ella desde chiquitita había sido, como ahí lo dice, alimentada en la palabra de Dios, además de los guisantes, y siempre había deseado estar casada con un pastor. Él se había convertido más en la adolescencia, pero también era hijo de una familia presbiterana, y se le había metido en su conversión el deseo por conocer la palabra de Dios, cosa que, como tenía muy buena inteligencia, hizo admirablemente y lo llevó a la idea de ser pastor, y efectivamente se estaba preparando para ser pastor, haciendo un máster en teología, y ella se puso a estudiar al año siguiente con él. Y cuando están contando todo esto, ella cuenta que el primer trabajo que se propone en la universidad donde iban era sobre la anticoncepción. Parece que entre los alumnos dijeron, bueno, no hace falta estudiar la posición católica sobre este punto porque ya sabemos por qué los cristianos no aceptan la anticoncepción, y entonces alguien la desafía y le dice, estúdialo y te darás cuenta, y ella dice, lo voy a estudiar. Entonces empieza a buscar bibliografía, empieza a darse cuenta que los argumentos católicos para estar en contra de la anticoncepción son bastante más fuertes que los que cualquiera había imaginado, digamos, ¿no? Entonces, un día decide hablar con su marido y le empieza a contar cuáles son las cosas que va descubriendo en su estudio, y la verdad es que mueve también el interés del marido, que era estaba más avanzado en los estudios y era bastante más firme que ella, ¿no? Pero, ¿qué es lo principal? Lo principal es que en la Sagrada Escritura los niños son siempre alabados. La fertilidad, segundo argumento, siempre es bienvenida y alabada por Dios. No hay ninguna expresión en la Escritura que hable sobre la limitación de los niños. Y después también profundiza en el señorío de Cristo. El señorío de Cristo, que no es ni más ni menos que dejar que Dios sea el que guíe las propias decisiones. Confiar en Dios porque Él es el Señor de la propia vida, y a Él ante Él hay que rendirse. De hecho, ella explica que en el ámbito de lo económico, ellos, por respetar el señorío de Cristo sobre sus vidas, pagaban religiosamente el diezmo, aunque siendo jóvenes y estando becados o teniendo beca parcial en la universidad, no era algo que les resultaba tan fácil. Respetaban el domingo, porque ese día había que descansar y había que dejar que el Señor sea pues, el dueño de sus vidas en ese aspecto, y lo respetaban incluso siendo estudiantes, es decir, los domingos no estudiaban, cuenta, aunque tuvieran examen los lunes. Y ella dice con gracia que Dios los bendijo por esta confianza que tenían en Él, y siempre sacaron las mejores calificaciones en los exámenes que tocaban los lunes. Y entonces la pregunta que también ella se hacía era, ¿por qué no vamos a dejar que Dios sea el Señor de nuestras vidas en el aspecto de la familia que vamos a formar y el número de hijos que vamos a tener? Y por último, habla del tema de la alianza y cómo la alianza entre ellos refleja la alianza de Dios con su pueblo, y cómo es una manera clara de honrar la alianza con Dios. Bueno, en definitiva, que
cuando Scott, que era el que con quien charlaba, ¿no? Su esposo, a la noche escucha todos estos argumentos y agarra el libro, y era no un fanático, pero era un hombre que estudiaba con profundidad el tema de la alianza y ve que también el tema de la alianza entra en el asunto. Dice, bueno, será el único punto en el que los católicos tengan razón, ¿no? En materias de doctrina. Bueno, muy bien. Todo esto que nos sirve a nosotros y nos hace ver que, Señor, te pedimos que nos ayudes. Tenemos que confiar en vos. Porque efectivamente, cuando planteamos que las familias cristianas deben estar abiertas a la vida, lo que estamos primariamente planteando es que lo primero es confiar en Dios, en todos los aspectos de la existencia, incluido el aspecto tan maravilloso de los hijos que uno puede traer al mundo. Como nos damos cuenta, esto es algo totalmente contracultural. Después de esa oportunidad, yo empecé a preguntar más frecuentemente sobre este punto a los chicos jóvenes que se cruzaban en mi vida. Y claro, no hizo falta demasiadas preguntas para comprobar que es algo que está metido desde que nacen. O sea, hoy en día, como te imaginás, todo el mundo piensa que la cantidad de hijos que uno pueda tener es la que uno va a decidir tener. Desde que en el año 1950 apareció la anticoncepción, se fue produciendo un cambio de mentalidad en el mundo. No sé si sabés que en Canadá las familias tenían habitualmente más de 10 hijos y en cosa de pocos años se desplomó la natalidad y las familias empezaron a tener 1 o 2, máximo de 3 hijos hace años, ahora ni sé cómo está el asunto. Todos sabemos perfectamente que los países cristianos de Europa, justamente los que en teoría son más cristianos, como España e Italia, tienen los índices de natalidad más bajos del mundo. Si a esto le agregamos que China hizo un tremendo control del hijo único, ¿no? Natalidad cero, bueno, un hijo único, no cero, pero hijo único, y tremendas penalidades para quien tuviera más de un hijo. Ahora están tratando de revertirlo y ya no lo consiguen porque la gente se pone, no está para nada a favor del invento entre comillas, no es ningún invento. Te insisto y digámosle, Señor, que yo esté bien convencido de esto, porque también puede pasar que las más jóvenes, las aquí presentes, hayan crecido con esta mentalidad y les parezca perfectamente natural que sus amigas hablen de, bueno, no, yo voy a tener 1, 2, 3 hijos, si al fin y al cabo la Iglesia te permite usar los periodos infértiles de la mujer para regular la cantidad de hijos que tenés. La pregunta ¿es esto que acabo de decir exactamente así? ¿Es esto lo que Dios quiere? Y si no es así, ¿cómo lo vamos a transmitir? Bueno, la verdad es que en realidad no es exactamente así. Aunque en el ámbito católico en el que nosotros nos movemos, los católicos piensan que sí es así. Es decir, que uno puede tener los hijos que quiera, siempre y cuando use métodos naturales de regularización de la fertilidad, para no decir control de la natalidad, que suena negativo, ¿verdad? En realidad, como descubrió Kimberly Hahn, lo que el Señor quiere es bendecir a las familias con hijos y ama la vida. Y lo cristiano, lo propiamente cristiano, es estar en principio abierto a recibir en un matrimonio cristiano
los hijos que Dios quiera enviarle. Padre, usted está loco con lo que está diciendo. Si yo le dijera eso a cualquier amiga mía para que se lo transmita a sus hijas, o cualquier amiga mía que está por casarse, en el caso de las que tengan amigas de esa edad, o cualquier amiga mía, abuela, para que se lo diga a su nieta, me van a decir si estoy hablando, no, mirá, por eso es que estoy predicando de esto. Porque efectivamente hay que volver a decir la verdad sin temor. Cada uno es libre de después de hacer lo que le parezca. Como sabemos, Dios no nos obliga a nada. Pero lo que no podemos hacer, yo me di cuenta que hace rato que no lo hacía, es dejar que la gente permanezca en la ignorancia. Porque entonces, permaneciendo en la ignorancia, permaneciendo en la ignorancia no estamos cristianizando o recristianizando la sociedad. El problema es que vivimos en una sociedad neopagana en la que justamente el que decide sobre todos los aspectos de la vida es el hombre, que está en el centro de la sociedad neopagana, y evidentemente no levanta sus ojos a Dios. Jesús, perdonanos. Que ayudemos, primero que nosotros levantemos nuestros ojos, nuestra cabeza, nuestro corazón a ti siempre. Y después que ayudemos de buena manera, con todo el cariño posible, a que todos lo levanten. Padre, ¿pero usted se da cuenta de lo que significa tener varios hijos? ¿Quién va a pagar el colegio? Porque además, si envías a tus hijos a cualquier colegio, le van a enseñar cualquier cosa, como está hiperdemostrado de que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué está diciendo? ¿No se da cuenta que no es posible? O un largo etcétera, ¿verdad? De casos, de casuística, como siempre, para oponerse a la ley de Dios, los seres humanos suelen, digamos, no solemos, porque espero que supongo que nosotros no, pero suelen traer una casuística donde parece que Dios se convierte en insensible, inmisericorde, terrible, un ser que exige de nosotros los hombres cosas ridículas que nosotros no estamos en condiciones de hacer. Y eso no es verdad. Porque tanto como Dios ama la fertilidad y la vida, también ama la responsabilidad. Porque para eso nos ha hecho inteligentes y libres. Para eso nos ha dado la capacidad de descubrir cuál es la situación de la vida en la que estamos y de tomar nuestras propias decisiones que no están escritas en ningún lado más que en sus principios generales. Por eso el principio general es, pues Dios ama la vida. Dios ha instituido el matrimonio para que marido y mujer, por amor, uniéndose, traigan a este mundo, sean partícipes de la obra creadora de Dios y sean canales para traer a este mundo nueva vida. Nueva vida de la que ellos son responsables de la transmisión de la fe, de darles el alimento y lo que haga falta para que vivan y su educación. Y todo eso dentro de el ámbito en el que vivan ellos, en el país, en la ciudad, etcétera, donde estén. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un matrimonio cristiano, desde el comienzo, porque ahora también uno escucha, no, se casaron pero no quieren tener hijos inmediatamente, porque primero quieren asentar su relación. Como no se fueron a vivir juntos porque son cristianos, quieren ver cómo se van a estar llevando, y entonces después son esos razonamientos lógicos cuando uno confía en Dios, cuando uno es maduro suficientemente como para tomar la decisión de casarse y por lo tanto convivir con otra persona, cuando uno se ha molestado en prepararse psíquicamente, amorosamente y desde el punto de vista teórico
para casarse. No, es que quieren viajar. ¿Es acaso viajar un motivo suficientemente grave para retrasar la llegada de un hijo con lo que la vida alegra a Dios y a los seres humanos? No, es que ahora van a hacer un máster y van a estudiar y entonces tal vez más adelante. Todo bien, ¿eh? Todo por métodos naturales. Estamos diciéndole al Señor, Señor, confío en vos, vos sos el dueño de mi vida y realmente estoy feliz de participar de la obra de la creación y amo la vida como vos. O, mira, Señor, yo no confío del todo en vos. Y en realidad hay algunas cosas que me parecen más importantes, como acabamos de mencionar, hacer unos viajes, acomodarme personalmente, terminar de decorar la casa, terminar estos estudios, porque si no, el bebito llora de noche y no voy a poder estudiar. Es decir, una cantidad de razonamientos que vistos desde lo humano pueden ser muy lógicos, pero vistos desde la fe, Jesús, son lógicos. Es razonable, porque después lo que sí sucede es que cuando por fin llega el hijo, gracias a Dios, en estos casos, en estas familias de las que estamos hablando, claro, es toda una felicidad, todo un cambio de vida tan increíble. Bueno, ¿cómo se resuelven estas cosas entonces? Pues estas cosas, el único que las puede resolver es el interesado, es decir, marido y mujer. Es decir, que si alguna vez te hacen una consulta, cortate la lengua antes de dar una respuesta sobre lo que tienen que hacer. Lo primero que hay que decir es, mira, ustedes tienen que rezar. Y tienen que discernir en la presencia de Dios qué es lo que el Señor quiere para ustedes, aquí y ahora, porque el discernimiento y la virtud de la prudencia sobre el actuar cristiano incluye las circunstancias. Lo segundo es, recuerden todos los principios generales sobre esto. El más importante de ellos es la unión entre ustedes, que se puede ver afectada cuando de un modo indiscriminado no se hace uso del matrimonio. Ya eso lo dice San Pablo en la carta a los Corintios. Es importante conocer esta cita, 1 Corintios 7, ¿no? Donde San Pablo escribe así, bien claro, si consigo ver, que el marido cumpla los deberes conyugales para con su esposa, de la misma manera la esposa con su marido. La mujer no es dueña de su cuerpo, sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y por algún tiempo, a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración. Después, vuelvan a vivir como antes, para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente. ¿Puede uno abstenerse y retrasar, cuando hay motivos graves, la llegada de un nuevo hijo, después de haber estudiado en la presencia de Dios y discernido las circunstancias que hay en la propia vida? Sí, pero acabamos de leer también qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto. Esto no puede ser una situación permanente sine die, o si lo es, cada tanto debe ser revisada. Bueno, permanente sine die no debe ser. Cada tanto debe ser revisada si las circunstancias graves, bueno, y cada uno también deberá decir qué es grave, porque por ahí para alguien es grave lo que sea, y eso está en su conciencia, y nosotros nunca podemos reemplazar la conciencia de las personas. Por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos y dar bien la formación, que ayude a las personas a vivir en cristiano.
a vivir confiando en Dios, a vivir dándole gracias además, porque Él es el último que decide. Claro, lo último que me queda decir es, ¿y por qué es que métodos naturales sí y otros métodos no? Y porque con los métodos naturales Dios tiene la última palabra. Es decir, yo hago un discernimiento, entiendo que efectivamente tengo un motivo grave para postergar la llegada de un nuevo hijo y entonces tomo un anticonceptivo. No, no tomes un anticonceptivo. Utiliza los métodos naturales. ¿Por qué? Porque de esa manera te aseguras de que el que decide finalmente es Dios. No, bueno, pero si me equivoco, si los números... no es que si te equivocas o no te equivocas. Lo que estás haciendo es confiar más en Dios que en la mecánica o en la química, en los productos farmacéuticos. Bueno, se me fue el tiempo de esta meditación. Vamos a pedirle, como siempre, a la Virgen y hoy también a San José que tengamos lucidez para enseñar, para sostener, para acompañar y para hacerlo desde la más primera juventud a esto, en estos temas, a las personas que se acercan por la labor, sean nietas, hijas o compañeras o amigas, para que efectivamente Dios sea lo primero en nuestras vidas siempre y tengamos las virtudes necesarias y la gracia que siempre, con la que siempre contamos para poner a Dios por delante de nuestras vidas y así poder ser felices. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.